Andrea Beltrán Melo. Este trabajo es realizado en el marco del Seminario de Investigación del Doctorado en Ciencias de la Educación, bajo la actividad 2.2 Foro Video Presentación de la Pregunta de Investigación. El título de mi trabajo es Pregunta de Investigación. Quiero comentar acá un poco el contexto bajo el cual se realiza mi investigación. Yo soy docente del programa Volver a la Escuela en Bogotá, en un colegio del distrito. En dicho programa atendemos a estudiantes en extra edad que, debido a trayectorias interrumpidas, presentan problemáticas en la permanencia escolar. El PEI del colegio en el cual trabajo es la pedagogía dialogante. Mi objetivo con esta investigación es lograr sistematizar las prácticas docentes que realizamos en el BAE, en el programa Volver a la Escuela, porque no hay esta sistematización que nos indique qué prácticas son correctas a la hora de manejar estudiantes con altos problemas de vulnerabilidad y que muchas veces van a la institución únicamente por el programa de alimentación escolar, por el PAE, o por escapar de situaciones adversas en la casa, o que también estudiantes presenten desmotivación, bajo rendimiento académico y dificultades generalmente convivenciales. En esta actividad me centré en reflexionar y reformular mi pregunta de investigación, entendida como este eje que orienta todo mi proceso investigativo. Tal como señalan los autores Sánchez Martín et al., toda la investigación parte de una necesidad de información que se transforma en una pregunta concreta, y por eso este ejercicio que realicé en el 2.1 y ahora lo socializo en el 2.2 resulta clave para darle sentido al proyecto. En un primer momento, la formulación inicial de mi pregunta me permitió reconocer el problema de investigación y delimitar qué era exactamente lo que quería estudiar. Siguiendo a Elizondo Cortés y González Vidagaray, comprendí que la pregunta se construye a partir del problema y puede articularse mediante una pregunta general y otras específicas que orienten el estudio. Durante el desarrollo de la actividad, entendí que la formulación de la pregunta no es un acto definitivo, sino un proceso progresivo e iterativo. La revisión de criterios de redacción y viabilidad metodológica me permitió mejorar su claridad, evitar ambigüedades y hacerlas comprensibles para todos, tal y como lo proponen Sala y Arnau, y como fue realizado con el checklist de la actividad anterior. Finalmente, esta reflexión me llevó a reconocer la importancia de la coherencia entre la pregunta de investigación y el enfoque metodológico que asumí. En este caso, es una investigación cualitativa y la pregunta se orienta a comprender experiencias y prácticas situadas en mi contexto, lo cual fortalece la consistencia y pertinencia del estudio. Las preguntas cumplen con el checklist propuesto. Mi pregunta de investigación está claramente formulada y delimitada, ya que se especifica el contexto del programa Volver a la Escuela, el objeto de estudio que son las prácticas docentes y el propósito investigativo relacionado con su sistematización y su aporte a la permanencia escolar, evitando también ambigüedades o malas interpretaciones. La pregunta se contextualiza socialmente en un escenario de alta vulnerabilidad y lo sustento teóricamente en la sistematización de experiencias y la pedagogía dialogante, reconociendo al docente como ese sujeto reflexivo y productor de conocimiento pedagógico. El estudio aporta a la construcción de un manual pedagógico contextualizado, que es el objetivo final, y visibiliza los saberes docentes, fortaleciendo la permanencia escolar desde una perspectiva ética que respete tanto las voces de docentes como de estudiantes y evite estigmatizar. La pregunta y los objetivos han sido revisados a nivel sintáctico, gramatical y ortográfico, garantizando pues la claridad y el rigor académico que son necesarios a nivel doctoral. Asimismo, la pregunta es relevante y pertinente porque responde a una necesidad concreta del programa BAE, en donde trabajo y dialoga con discusiones actuales sobre reflexión docente, sistematización de experiencias y educación en contextos vulnerables. Finalmente, los objetivos son coherentes y suficientes para responder la pregunta y los constructos centrales han sido definidos con base teórica y se han establecido palabras clave que permiten localizar investigaciones relacionadas en buscadores académicos, confirmando el anclaje teórico del estudio. Mi pregunta de investigación se articula directamente con el marco teórico preliminar, especialmente con los aportes de la sistematización de experiencias, como un proceso reflexivo e investigativo que permite construir la práctica docente y producir conocimiento pedagógico situado pues, en mi contexto laboral específico. Los autores como Mesa Rueda y Vergara Costa destacan que la sistematización reconoce al docente como sujeto activo en la producción de saber pedagógico, mientras que Gómez Palacio señala que la reflexión sistemática sobre nuestra práctica adquiere carácter investigativo cuando se desarrolla con rigor. En este sentido, mi pregunta no se formula de manera aislada, sino que dialoga con un enfoque teórico en el que se va a concebir la práctica pedagógica como un espacio de construcción colectiva de saberes. Y va a estar orientado hacia la mejora institucional y el fortalecimiento de la permanencia escolar en contextos de alta vulnerabilidad social como los tenemos en el BAE. Este ejercicio me permitió comprender que la pregunta de investigación no es un elemento fijo, sino el eje articulador de todo el proceso investigativo. La comparación entre la versión inicial y la versión reformulada de mis preguntas evidenció que una pregunta poco delimitada sí puede afectar mi claridad conceptual, la coherencia y la viabilidad del estudio. La revisión de las lecturas y el uso de los criterios me permitieron precisar los constructos centrales, delimitar mejor el contexto y asegurar que la pregunta fuera abordable desde un enfoque cualitativo. Como resultado, la reformulación fortaleció la coherencia del problema, de mi pregunta y el diseño metodológico que voy a seguir, confirmando pues que si mi pregunta está bien estructurada, va a ser consistente todo mi proceso investigativo, tal como lo señalan Elizondo y González, Sánchez Martín y Sala y Arnau. Estas son las referencias trabajadas. Muchísimas gracias.